Bueno, a 3 minutos de las 10 de la mañana recibimos al director nacional de promoción sociocultural del MIDES, Federico Graña, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, el otro día, y lo hemos anunciado desde el arranque del programa, que íbamos a estar hablando sobre algunos números que han aparecido con respecto al tema de la pobreza y la población afro-uruguaya. Pero el otro día estábamos hablando aquí con un asesor de UNICEF que llegaba con el informe anual de UNICEF, hablando de las condiciones de pobreza, de las condiciones de marginalidad que muchos de nuestros niños, la infancia uruguaya tiene, y obviamente aparecían en los números una marcada población afrodescendiente. Y esto, de alguna manera, debo decirlo, tienta a quienes estamos dentro de los medios, más allá de la cautela que hay que tener en el manejo de las aseveraciones que uno hace, a decir que evidentemente en nuestro país existe racismo, porque se ve reflejado definitivamente en los números. En este caso tenían que ver con la niñez. Creo que en ese sentido o en esa línea, de alguna manera, Federico, has tenido algunas declaraciones en ese sentido, de que el principal desafío que tenemos como uruguayos es primero el reconocimiento fuerte de una situación de racismo, porque de hecho hay un apartar a la población afrodescendiente en nuestro país de las posibilidades que la población blanca se ve que tiene un acceso mucho más sencillo, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo creo que los números, a veces uno cuando no hay una perspectiva, cuando la perspectiva no se ve, cuando uno no se para y mira la variable, como dicen muchos de los técnicos, no ve la situación, ¿no? Cuando digo no ve la situación, niega la situación. Sobre todo en una sociedad como la uruguaya, que construyó su relato durante finales del siglo XIX y el XX, como una sociedad hiperintegradora, en la que, el discurso de la escuela bareliana, donde todos somos iguales, donde no existieron diferencias. En otra nota que me hacían ayer sobre el tema, que acá la esclavitud fue distinta, ¿no? Que acá en realidad no fue como en el sur de Estados Unidos o los cafetales brasileros. Y entonces uno se empieza a cuestionar, en realidad, cómo ni siquiera nos reparamos en la propia historia del país, porque no fue distinta. ¿No? Aquella cosa que hacemos, esa construcción que tenemos de la colonia, donde a la escuela en mi época, no sé ahora, nos hacían vestir de farolero, de la que vendía los pastelitos. La que vendía los pastelitos era una esclava que vendía para la familia que era dueña. No era una señora que vendía pastelitos. Pero eso a mí en la escuela no me lo dijeron nunca, ¿no? O sea, en el momento de la construcción del relato fue más... es como yo siempre no se hizo sentir tan culpable de pronto. Somos para todos suavemente ondulados, ¿no? Claro. No negamos nuestras diferencias internas porque somos un país chico y tratamos de construir un relato que integre, pero en realidad no integra, no incluye, excluye, ¿no? Entonces, esconde la parte de la historia que genera que ciertos relatos quedan escondidos. Entonces yo creo que lo central es, como decías vos, asumir la sociedad, y sobre todo la sociedad blanca o no afro, ¿no? Que realmente somos racistas, porque los números lo dan. A ver, vos decías este número en infancia. Hablando en general con la pobreza, ¿no? Bajamos de un 30 y pico por ciento, casi 40% de la pobreza a nivel general país a un 10%, ¿no? 9, 10, depende de los números. Cuando uno hace el corte de personas afro, baja un 21%. Son el 21%. Está bien, bajaron del 50% que estaban en situación de pobreza. Con ese número del 30 y pico, la población afro en Uruguay en el 2004 estaban en el 51%, bajaron al 21%. Pero ¿por qué no bajaron más? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en las trayectorias de vida de las personas afro que no tienen altos niveles educativos, que es muy difícil encontrar un universitario? ¿No? Hay universitarios afro, sin duda, mujeres y hombres. Pero en la facultad, ver el 8%, como diríamos, ¿no? Que son a nivel de la población, ver un 8% de población afro en todos los ámbitos. Claro, esa relación de la población afro no se traduce luego a todo lo que son los estratos, por ejemplo, de las carreras universitarias, de los puestos políticos, de la dirigencia. De los medios de comunicación, de los supermercados. Yo pongo hasta eso como ejemplo. Ustedes... Sobre todo lo que tiene que ver con la atención al público. Ni siquiera lo voy a comparar con las dos cosas. Los puestos laborales hasta más técnicos y los de atención al público, porque tienen un componente en común. Hay una organización
norteamericana, afro, que hace este ejercicio. Manda un currículum falso de una persona y el currículum de una persona afro. La persona afro normalmente está igual o más capacitada y pierde siempre. Históricamente siempre en Estados Unidos pierde. ¿Por qué? Por la buena presencia. Entonces, hasta la estética, hay un discurso racista estético que además se lo decimos todos los días a los gurises y las gurisas, ¿no? Pensemos en un adolescente afro, ¿no? En un niño afro. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno sale del país y, por ejemplo, va a Río, no tan lejos, porque si uno lo compara con Sao Paulo, ese racismo está más fuerte todavía. Bueno, en Brasil, que tiene situaciones como muy complejas, o ahora Estados Unidos cada vez más complejas, ¿no? Las situaciones de la expresión de racismo. Marchas hasta las últimas horas de vuelta. Uno lo que ve es cómo las personas afro viven su identidad afro. ¿Cuántos varones afro acá vemos de pelo largo? ¿Por qué están todos rapados? Sí. ¿Por qué esconden las motas? ¿Quién les dijo que eran feas? ¿Quién atacó la autoestima para poner un canon de belleza? Que parece, cuando uno habla de esto, dice, no, pero esto es una boludez, lo voy a decir así medio esta. ¿Cómo van a hablar de esto? Esto no es importante. Es importante, porque la autoestima de un chiquilín, un niño, en los centros educativos o en cualquier ámbito de su desarrollo, es atacada por esto. El 9% de los niños y adolescentes del Uruguay, sobre todo de los adolescentes del Uruguay, según la encuesta nacional de juventud, se sienten discriminados por cuestión de raza en sus centros educativos. Entonces, cuando después uno escucha de que no hay que tocar estos temas, que en realidad esto se responde solo globalmente, no, hay que dar más educación, pero más educación que siga escondiendo, por ejemplo, el relato de la participación de las personas afro, más educación que en los centros educativos estos temas no aparezcan. Claro. Ahora, Fede, si bien es cierto que se han instrumentado políticas en los últimos años que han visibilizado más el tema, que han trabajado tratando de ayudar y mejorar determinadas situaciones o patrones culturales que se repiten a lo largo del tiempo, también es cierto que el propio Estado falla, porque el propio Estado, lo decía Solange Moreira el otro día, el propio Estado tiene una ley que determina que el 8% del ingreso a la función pública sea para personas afrodescendientes y no se cumple. Mira, cortito con ese tema porque estoy de acuerdo contigo. Esa ley de acciones afirmativas que se votan en el 2013, que recién se empieza a ejecutar, cuando digo con toda la ley, es en el 2015, porque el 2014 no se pueden hacer llamados porque es año electoral. Sí. El año pasado, nosotros desde la dirección, hay una comisión, presido esa comisión de seguimiento de la ley y junto con el ministerio, representante del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y el Ministerio de Educación y Cultura. Desde el año pasado nosotros empezamos primero hicimos un llamado de capacitación porque acá hay un problema que es concreto. Yo te pongo los números ahora. La última, que salió el 14 de junio, salió la última publicación de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que tiene la obligación de informar cómo va la cuota. Nosotros lo que empezamos a hacer es recorrer todos los ministerios primero para que los recursos humanos, porque cuando dice, vos estoy de acuerdo, está la ley, pero mira que cuando está la ley, los funcionarios tienen que aplicarla. Entonces vos tenés que capacitar a los funcionarios, porque a veces no saben que existe la ley. O a veces se les complica porque el concurso es de 2 personas, entonces bueno, pero acá yo no puedo poner, no hay un 8% de 2. Y no hay una planificación en el momento de llamar el concurso. Entonces la cuota no se va a cumplir nunca, porque a veces hay grados que son técnicos, que se llama a un contador, se llama a un abogado. No se llaman 50. Claro, como hago el 8% de uno. Bueno, en realidad no lo hago. Y bueno, nosotros estamos capacitando oficina por oficina, ¿no? En estos meses ya empezamos por el MIDES, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura, Poder Judicial, INAU. Y en realidad, además de instalar el tema que se vea que es necesario, nosotros estamos relativamente contentos, porque esa sería la forma, el Estado, contando en el 2014, solo cumplía el 1.1 el primer año, ahora estamos en el 2.7 y en el Poder Ejecutivo, o sea, en los ministerios, pasamos del 1.7 al 4. A ver con este trabajo, porque las leyes no solo existen, hay que construir la realidad de esas leyes. Entonces hay que capacitar a la gente para que las ejecute. Pero lo más cómico, yo lo digo con total tranquilidad, es que yo he contestado más de 5 informes de legisladores y legisladoras sobre si se cumple o no se cumple la ley. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje de los 38 cargos que entraron en el Poder Legislativo? 0. O sea, ni uno. Entonces, estaría bárbaro que, por ejemplo, los legisladores y legisladoras que están preocupados sobre el tema directamente controlaran el lugar donde mandan, porque son legisladores y legisladoras, para que se cumpla. Lo mismo nos pasa con muchas intendencias. La mayoría de las intendencias no cumplen la cuota.
¿no? Entonces, para que la cuota se cumpla el 8%, en realidad debemos de capacitar a una cantidad de gente, aunque tendrían que cumplirla, ¿no? Claro. Pero nosotros, como nos dimos cuenta que no se cumple, empezamos a generar esta estrategia de capacitación para que se cumpla. Bueno, lo que queda claro, Federico, es que mucho es el camino todavía para transitar. Fundamentalmente otra cosa, está bien, desde el Estado y desde los organismos gubernamentales se pueden escribir un montón de papeles. Si desde adentro no hay culturalmente haga reconocer como se debe reconocer, que es absolutamente vergonzante para una población y para una sociedad, que tengamos pruritos en que las cosas sean manejadas o tocadas por personas que son negras, y cuando no ponemos gente para atención al público porque tal vez a tal persona le molesta, o en la cocina de un restaurante, mientras eso no llegue verdaderamente a ser un debate en el que nos demos cuenta del profundo racismo que tenemos en muchísimos aspectos de la vida, me parece que todo lo que escribamos y digamos tienen que ser tantos, tienen que ser cuantos, de mucho no va a servir. Sinceramente, por eso nosotros instalamos el tema del mes, ¿no? Claro. Nos parece que la instalación del tema del mes de la afrodescendencia lo que va a generar son tres cosas. Primero, reparar, cuando digo reparar es hasta reparar históricamente, el aporte de la comunidad afro a toda la historia del país. Porque no solo, aunque es enorme, porque es un patrimonio inmaterial de la humanidad como es el candombe, no solo fue candombe y carnaval, ¿no? Fue movimiento sindical con Agustín Pedrosa en los 50 y 60 como primer secretario general afro de un sindicato del Zunca. Bueno, fue Amanda Rorra como luchadora por los derechos de los afrodescendientes. Y uno puede hacer una lista enorme de personas que aportaron desde la educación, Desde el deporte, desde la música, y ejemplos que tenemos hoy en día, ¿no? Como pero el caso de normalmente, Negro Rada. pero normalmente a veces se los ubica solo en el ámbito de la cultura. Es verdad. Yo creo que hay que ubicarlos en otros ámbitos. Y hasta recordar cosas que hoy, desde el pleno siglo XXI, con una perspectiva de derechos humanos, se prendería fuego el país, ¿no? Pero pensemos que en el momento que se abolió la esclavitud, a quien se reparó no fue a las personas que sufrieron la esclavitud, Sí, claro. fue a los dueños, ¿no? Entonces, el racismo es parte de una estructura que viene desde la colonia, que tiene 500 años en la cabeza y en la mentalidad de la gente, que ahora pasa más desapercibido, y como decimos, racismo como más institucional, con prácticas como la que vos marcás. Por suerte no tenemos expresiones de un racismo político en extremo. Digo, igual es racismo e igual de grave, porque lo que genera es esto, ¿no? De que la población afrodescendiente en realidad tenga coartadas sus oportunidades por prejuicios que nosotros tenemos y por mandatos que las personas no afro les ponemos que tienen que cumplir, ¿no? Está clarísimo. Ese es el centro. Muchísimas gracias por estos minutos. Hemos estado con Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del MIDE. Es un placer haberte tenido estos minutos en la mañana de Arriba Gente. No, muchas gracias a ustedes. Bien, cerramos este encuentro por aquí. Ya se viene con nosotros el doctor Delmar Rodríguez.